Le doy la bienvenida en el estudio al exministro de Gobierno y Defensa de Bolivia, abogado, politólogo Carlos Sánchez Berzaín. Un placer tenerte en el programa. Mucho gusto, Gloria. Un saludo a toda tu audiencia. Tu evaluación de lo que viste hoy frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre Venezuela. Muy importante lo que el secretario Rubio le ha explicado al comité y por medio del comité a los Estados Unidos y a todo el mundo, es que el esfuerzo de Estados Unidos, el objetivo de Estados Unidos, es restaurar en Venezuela los elementos esenciales de la democracia. Tú sabes que de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, para que haya democracia tienen que haber por lo menos 5 elementos. El primero es el respeto a la libertad y los derechos fundamentales. El segundo es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, o sea, la ley. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos. Nada de eso hay en Venezuela. Cuarto, la libre organización política. Y quinto, en base a esos 4 elementos, la celebración de elecciones periódicas, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Entonces, el esfuerzo de Estados Unidos es volver a hacer de Venezuela un país democrático donde la gente sea libre y además liberar a ese país, devolviéndole su soberanía, de la intervención, la manipulación y el sometimiento al que estaban sometidos por parte de Cuba, de China, de Rusia, de Irán y de las dictaduras del mundo. El secretario Rubio decía hoy en esta audiencia de que estabilización no es transición, de que hay que ver más las acciones que las palabras, porque claro, vemos a una Delcy Rodríguez del otro lado destacando de que Caracas, o sea, Venezuela no va a estar siguiendo órdenes de factores extranjeros. Entonces, como que les está explicando a ellos que apenas han pasado 3 semanas y que se están logrando avances, que se está yendo con progreso. ¿Usted lo ve de esta manera, a pesar de que todavía no se liberan todos los presos políticos? Hay muchos avances, no solo para Venezuela, sino para las Américas, para la democracia. Lo que hay también es demasiada expectativa y angustia. No hay que olvidarse que Venezuela está en esta situación desde hace 26 años. Cuando llega Chávez es el año 1999 y establece una dictadura en el modelo castrista y generan lo que se llama el castrochavismo, que es una organización de delincuencia organizada transnacional que crea narcoestados, pero que maneja a los pueblos a través del terrorismo de Estado, que es el miedo desde el gobierno, el terror, presos políticos, exilio, persecuciones, asesinatos, todo lo que hemos visto. Entonces, desmontar eso es una situación que toma tiempo y han pasado 3 o 4 semanas. Ahora, lo que hay que entender perfectamente es cuáles son los cambios. Primero, desde la operación del 3 de enero está establecido de que las democracias no son indefensas. Durante todo este siglo han hecho técnicamente lo que han querido los criminales con absoluta impunidad, que es la otra señal. Las dictaduras y el crimen ya no son impunes y ahora los están desmontando y eso han soltado presos políticos, tienen que liberarlos a todos y yo creo que es un juego de resistencia de parte de la dictadura y de presión por parte de Estados Unidos. ¿Cómo interpreta usted cuando el secretario Rubio dice que la relación con Delcy es productiva y respetuosa? Está hablando el diplomático, el secretario de Estado. Pero siempre hemos visto al secretario Rubio cuando era senador y a otros políticos republicanos de mano dura contra Venezuela, Nicaragua, Cuba, regímenes dictatoriales, decir que con esos regímenes no se debe negociar. ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué ahora sí se tiene que hablar con ellos? Porque el régimen está en un proceso de agotamiento. Han extraído, han capturado al jefe del cartel de los soles y el jefe de este grupo de delincuencia organizada y su esposa, Maduro y su mujer. Y han empezado un proceso de desmontaje en el que hay 2 opciones, o la opción de desmontar la organización delictiva usando sus propios mafiosos, que es lo que están haciendo, que es un trabajo arduo, difícil, o ocupar Venezuela como quiere la estrategia cubana con marines norteamericanos para generar lo que ellos han ofrecido, que es un Vietnam, y que no va a pasar porque Rubio ha expresado que no van a haber más marines en Venezuela que los de la embajada.
Correcto. Primero han dicho que ya se está encaminando y se está avanzando para reabrir embajadas. Dijo que no ve otra acción militar estadounidense en Venezuela. Sin embargo, por otro lado, estamos viendo al presidente Trump que dice que si Delcy Rodríguez no acata las órdenes de Washington, entonces podrían invadir de nuevo. O sea, ¿cómo debe el pueblo estadounidense interpretar esta ambigüedad? Los dos están diciendo lo mismo. En las condiciones actuales, si el sistema de desarticulación de la dictadura encargado a Delcy Rodríguez y su grupo cumple, no hay necesidad de maniobras militares. Pero lo que dice el presidente Trump, si no hacen lo que tienen que hacer, nada está descartado. Y sabe la dictadura venezolana, que está en proceso de desarme, que Estados Unidos cumple. Lo que pasó el año pasado con el desplazamiento de las fuerzas militares al Caribe es que el dictador Maduro, por influencia y estrategia de la dictadura de Cuba, no creyó en lo que se llama en derecho internacional la amenaza creíble y tuvo que haber una operación. Ahora la credibilidad de Estados Unidos está en el más alto nivel y ahí está como una espada de Damocles pendiendo sobre esta gente que tiene que hacer las cosas que debe hacer y rápido, porque la jugada de la dictadura es dilatar. ¿Venezuela está mejor hoy que el 3 de enero? Absolutamente. ¿Por qué? Venezuela y las Américas. Primero porque los criminales no son ya impunes, las democracias no son indefensas y porque en los hechos en Venezuela hay un ambiente de desarticulación de la delincuencia organizada y hay más de 800 presos que ya han sido liberados. Quedan más presos y queda además la sanción a los criminales que han estado cometiendo crímenes de lesa humanidad. Vamos a ver qué ha estado haciendo en los últimos días, además de estar diciendo que no van a acatar las órdenes de factores externos desde Washington, Delcy Rodríguez. Estamos desplegados en todo el territorio nacional con despliegue de protección social, construir la paz social. Y estamos aquí en Catialamar, el sector Las Casitas, que fue impactado y afectado por el bombardeo del 3 de enero, viviendas que fueron completamente destruidas, 64 familias. Fíjate, estas son urbanizaciones civiles donde viven personas que no tienen ningún tipo de condición ni militar, ni están comprometidos en el área de la seguridad. Población. Ella ha estado en sus redes sociales publicando todos estos videos producidos, caminando en los vecindarios, ahora con un mensaje más directo a la población. ¿Están ganando terreno los chavistas para ser ese candidato de oposición cuando venga el momento de una elección presidencial? Están tratando de mantener su narrativa. Tú sabes que la narrativa es la presentación como verdad de hechos falsos y esa es una técnica de 67 años del castrismo, de la dictadura de Cuba. Cuba sigue operando en Venezuela. Esta agenda, esta estrategia que está utilizando Delcy Rodríguez es la estrategia dictada por los cubanos, pero a la vuelta de eso, los cubanos saben que el deterioro y la caída de la dictadura de Venezuela es el camino a la liberación de Cuba. Y Cuba está en una crisis muy grande donde Estados Unidos también está apretando. Y ya lo ha hecho con México, que un par de días atrás ha dejado de mandar petróleo. Entonces, este es un juego... No, México ya dijo que va a seguir enviando petróleo, sí, pero y lo no dijo ha mandado. En el día de hoy. Sí, lo ha dicho, pero no ha mandado. Entonces, aquí lo que hay que ver es la distancia entre la narrativa y la realidad. La narrativa de Delcy Rodríguez, la narrativa de México, dista de la realidad. Entre las exigencias de Washington, con el tema del petróleo, que no le puede enviar petróleo a Cuba, y todo lo que está exigiendo Washington, ¿no debería Washington también exigirle a Delcy Rodríguez que tiene que expulsar a todo cubano que esté allí? Debe estar pasando. Hay cosas que en situaciones como estas se dicen, se ven y hay otras que suceden. Yo he escrito esta semana mi análisis, mi ensayo semanal, que dice la dictadora dual de Venezuela, Delcy Rodríguez. Para Infobae. Que, para varios medios también, Infobae el principal, que esta dictadura dual mantiene los presos políticos para sostener el terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ella va a ganar la mayor cantidad de tiempo posible en una posición dual. Primero, es la primera dictadora mujer de las Américas. Nunca existió una dictadora mujer, es la primera. Segundo, en esa... Pero está con el consentimiento de Washington en estos momentos. Sí, pero sigue siendo la cabeza de un régimen dictatorial
operado bajo mando de Washington, no es solamente el consentimiento de Washington, pero en esa dinámica lo que ella hace son cosas extraordinarias, como por ejemplo condecorar al jefe de la CIA. No hay un gobernante en América Latina que se anime a condecorar al jefe de la CIA. Y en la otra mano está con esta narrativa que obviamente es distractiva y que es un discurso interno para evitar una sublevación popular, porque la gente en Venezuela tiene que estar exacerbada y envalentonada, y esta gente del régimen trata de hacer discursos de contención. ¿Quién usted, antes de irme a la pausa, quién cree usted que va a ser el candidato chavista en una eventual elección presidencial? ¿Delcy Rodríguez o su hermano Jorge Rodríguez? Yo creo que en una elección presidencial hay que inhabilitar al chavismo. Hay tres cosas que hay que hacer para salir de una ¿Usted no cree que entre dictadura? las negociaciones que va a haber, porque hay un sector chavista? Cuando venga la negociación hay que inhabilitar al partido chavista, porque tres cosas son esenciales para recuperar la democracia de una dictadura criminal como esta. Primero, cambiar sus leyes. Segundo, que no haya impunidad. Y tercero, hay que eliminar el instrumento del crimen organizado. Ese error se cometió en Nicaragua el año 90, cuando le entregaron el gobierno a la señora Chamorro Penú el poder, y Ortega se quedó con todo, se quedó con el ejército, con un partido político y con sus leyes. Y a los 17 años volvió a ser una dictadura que dura hasta hoy día. Porque los pueblos deciden sus destinos, ¿no? No. Vieron a votar por Ortega. Hay que generar estructura para ayudar a los pueblos. Estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias, que millones de venezolanos que se han ido puedan volver a nuestra casa. Y eso indiscutiblemente requería organizar una fuerza cívica sin precedentes dentro de Venezuela, pero también tener el respaldo de la democracia mundial. Y hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país. Esas fueron las declaraciones de María Corina Machado, líder opositora venezolana, cuando salió del Departamento de Estado, donde se reunió en privado con el secretario de Estado, Marco Rubio. Sigo conversando con el exministro de Gobierno y Defensa de Bolivia, abogado politólogo Carlos Sánchez Berzaín, entre los tantos títulos que tiene. Bueno, aquí estoy. ¿Dónde está en estos momentos posicionada María Corina Machado? O sea, ya se reunió con Trump en la Casa Blanca, ya se reunió con Marco Rubio en el Departamento de Estado, pero no vemos que tenga ningún papel específico dentro de este proceso que se está llevando a cabo. Estados Unidos ha señalado que este proceso en Venezuela va a tener 3 etapas. Van a estabilizar, después de estabilizar van a organizar y después van a hacer la transición. Pero en verdad, en sentido técnico, politológico, la transición ya ha comenzado. Porque transición quiere decir cambiar, transitar es ir de una situación a otra. Y desde el momento en que se captura a Nicolás Maduro, ese tránsito ha empezado porque la primera etapa de esa transición es la desarticulación del crimen organizado, el manejo económico del país, las etapas que ha señalado el gobierno americano. Ahora, en ese proceso, María Corina Machado es la venezolana o el venezolano mejor posicionado. Es una líder con credibilidad, una líder con reconocimiento interno, una líder cuyas condiciones han trascendido Venezuela y la han llevado a recibir el Premio Nobel de la Paz, y es una persona imprescindible en este proceso. Por eso habla, por eso está en Washington y por eso la recibe el presidente Trump y el secretario de Estado. ¿En dónde radica cuando usted dice que ella es imprescindible?
¿Por qué la necesita el gobierno estadounidense? ¿Para mantener a la oposición tranquila y confiada? No, porque lo que estamos trabajando es Venezuela y Venezuela tiene que ser trabajada con los venezolanos. Hay un momento en que va a haber un cambio de ficha. El aparato criminal de la dictadura se ha de desarticular y va a emerger la política venezolana y esta es la líder más importante. Está en un momento en el cual hay que cuidarla, hay que preservarla, bien que esté fuera del alcance de los criminales que pueden atentar contra ella, y tiene un respaldo no solamente de lo que pasó en la elección del 28 de julio del 2004, que fue glorioso, sino del conocimiento de la realidad de Venezuela, que no la tiene ni el mejor asesor norteamericano. En su opinión, ¿cómo ve Estados Unidos, la administración Trump, el presidente Marco Rubio, a María Corina Machado? ¿Como una alternativa de poder, como una figura de presión o como una aliada estratégica que en estos momentos no está en Venezuela? O sea, sería una aliada estratégica externa desde el exilio. Eso habría que preguntarle al Departamento de Estado y al gobierno americano, pero mi interpretación es que las tres cosas son importantes. Si yo estuviera en la posición del gobierno americano, María Corina sería las tres cosas que acabas de señalar. Y además de eso, de nuevo, un factor imprescindible en este proceso de transición que técnicamente ya ha comenzado. Están desmantelando el crimen organizado, van a estabilizar, van a llevar adelante un proceso de reinstitucionalización y la etapa final que llaman transición es el cambio de los actores políticos en el gobierno, que se tendrá que producir en cuestión de meses. Hoy día cuando le preguntaban al secretario Rubio del tiempo, él decía pueden ser meses, pero sabe que la dictadura de Cuba que maneja esta operación del otro lado siempre ha jugado a ganar tiempo. La dictadura de Cuba es experta en ceder espacio para ganar tiempo. Y siempre ha tenido alguien que la apoya, ¿no? Ahora parece ser México. Y busca procesos de cambio. Ha soportado 13 presidentes de los Estados Unidos, incluyendo Trump 45, y Trump 47 no quiere ser el presidente 14 que Cuba ha manipulado. Vamos a escuchar lo que dijo María Corina Machado con referencia a cuál es realmente su prioridad en estos momentos, tomando en cuenta que no está dentro de Venezuela. Cada uno de los venezolanos perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio, y durante meses en clandestinidad. Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad. Mientras estamos hablando, todavía son más de 700 presos políticos. 301 han sido liberados. Hay 171 ciudadanos militares presos, ninguno ha sido liberado. Pedirle que en esta hora levantemos nuestra voz, que no abandonemos a los presos y a los perseguidos. Cada uno tenemos una tarea que hacer y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. ¿Usted le cree? ¿Usted cree que eso va a pasar? Sí, no tiene otra alternativa. María Corina ha luchado por años, por décadas para la liberación de Venezuela y en la posición que tiene hoy día de líder, la única líder reconocida, la única líder que no tiene la mancha de haberse prestado a los juegos de la dictadura. Es esencial. O sea que yo, ¿cómo no le voy a creer? Y además de eso le digo una cosa, esto de la liberación de presos políticos en estos regímenes es una cosa muy difícil. En Venezuela quedan 700 u 800 presos políticos, pero en Bolivia, donde hay un presidente democrático, donde el control ya está en manos de otro gobierno, de los 320 presos políticos que habían, quedan 200. Han liberado a los más notorios, han liberado a la expresidenta Áñez, han liberado al gobernador Camacho, pero quedan más de la mitad de presos. María Corina Machado hablaba de la importancia, y es el mensaje que ella le envía a los que están en Venezuela, de que no se pueden olvidar de esos presos políticos, que adentro de Venezuela debe seguir la resistencia. Y justamente esto fue lo que pasó en Caracas con un líder estudiantil universitario cuando se confronta más bien a Delcy Rodríguez.
Miguel Suárez fue el estudiante de la Universidad Central de Venezuela quien lideró el reclamo estudiantil al increpar a la mandataria encargada Delcy Rodríguez frente a este complejo deportivo en el corazón del campus. Hay una lista de 800 personas. 800 personas. Hermano, están las mamás afuera de los centros de reclusión. Fue profesora de esa facultad. Entonces están las familias afuera de los centros de reclusión, hermano. Hablamos poco después del reclamo con el joven dirigente estudiantil de 25 años, cuyas palabras se hicieron virales en redes sociales. Nadie abordó así a la gobernante desde que inició su mandato tras la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Con mucho respeto nos aproximamos a ella, de hacerle la exigencia que no es solamente de los estudiantes de la Universidad Central, ni siquiera de los estudiantes venezolanos, sino la exigencia de un país. En otro momento quizás la reacción del régimen hubiera sido diferente. Esto es lo que ha cambiado. En el anterior segmento decías, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que ahora el régimen está con las manos atadas. No puedes reprimir. En otro momento eso no hubiera pasado. Y si hubiera pasado, ese muchacho estaría en el helicoide, preso, torturado y eventualmente liquidado o desaparecido, como han hecho con mucha gente. Esto es lo que ha cambiado. Tenemos una dictadora de papel que está cumpliendo una agenda, no digamos órdenes, de liberación del pueblo de Venezuela y que si no la cumple, sabe que le puede pasar lo que a Maduro. ¿Cómo debe equilibrar Estados Unidos, el gobierno de Trump, este diálogo, estas negociaciones con el gobierno de facto de Venezuela ahora, con los chavistas, y también al mismo tiempo el diálogo y las conversaciones con María Corina y la oposición? Mira, yo no creo que sea un diálogo, esto es una agenda. Y una agenda es algo que te dicen por donde tiene que ir la cosa. La dictadura no está en condiciones de dialogar, aunque su narrativa diga lo contrario. Los hechos, la realidad objetiva es que aquí hay una agenda de liberación que ha puesto Estados Unidos después del uso legítimo de la fuerza que ha hecho con la captura de Nicolás Maduro. Y eso se está cumpliendo y hay una amenaza creíble. No se ha movido nada de la flota y de la Fuerza Armada estadounidense que está en el Caribe, que sigue operando en el marco de lo que es la Lanza del Sur, terminando con narcotraficantes y aniquilando contrabando de droga, lanchas, gente que trafica, están siendo objeto de operativos. Nada ha cambiado. Entonces sabe Delcy Rodríguez que no puede sino cumplir la agenda que ha señalado el secretario Rubio y cuyo detalle interno debe ser mucho más amplio y tener varios puntos que nosotros suponemos, pero que por razones de estrategia y de política no pueden ser del todo públicas. Ahora, hay una sola cosa que Estados Unidos tiene que hacer: tiempo. Tiene que ser esto una operación rápida. Sabe Rubio y sabe el presidente Trump que esto tiene que estar acabado este año, porque si no está acabado... La transición, las elecciones. Sí, la situación de Venezuela tiene que estar encaminada y resuelta más allá del control en del cuestión petróleo. de meses. Mira, Rubio ha dicho 3 o 6 meses, estamos en enero. 3 o 6 meses quiere decir Lo que pasa julio. es que luce como si estuviéramos en agosto por tantas cosas el que han tema pasado. es que... Tengo que irme a una pausa. Sí, pero la cosa va mucho más rápido ahora, hablemos de eso después. Claro que pero la acción Trump ha cambiado los tiempos.